La leyenda de los héroes galácticos es una historia encabezada por grandes mártires de guerra dentro del universo comprendido aquí. Prácticamente es la exposición del encuentro entre el Imperio Galáctico y la Alianza Libre de Planetas. Antes de comenzar el desarrollo argumentativo del anime, repasaremos aspectos técnicos. Uno de los aspectos que mejor se lleva en esta serie es la comunicación, aquella hacia los espectadores respecto a las acciones previas de los personajes. Por un lado, el uso es suavizado en esta cuando se trata de escenas frenéticas donde se prioriza exactamente anticipar al espectador, con agarres de armas, por ejemplo. Para tener en cuenta, en sus primeros capítulos no solo abundaban muchos movimientos mecánicos, sino que también acciones con menos suavidad en los frames al momento de ejecutarlas, cosa que después de un recambio mejoró. Las acciones por fin eran más suaves y trabajadas en los detalles al movimiento. En esto es estable y apropiado. Las escenas son determinadas en las cuales el espectador puede llegar a darse cuenta cuál es una acción previa a un impacto. El trabajo presentado es mínimo en cuanto a detalles y es uno de los puntos más bajos en este sentido. Las expresiones faciales y las acciones en conjunto de este plano están muy bien trabajadas, dando a entender las distintas sensaciones de los personajes. Los cambios de plano son medianamente bajos debido a que utilizan un formato de salto en escenas para evitar un uso de transiciones más costosas de animar. Para dar una idea, utiliza hasta en la acción un objeto estático con un fondo frenético y así realizar acciones de movimiento frecuentemente. Dentro de los agregados, utiliza recursos como las formas de siluetas o rasgos de movimiento para denotarlos más rápido. Es uno de los aspectos más repetitivos pero bien preparado dentro de la leyenda de los héroes galácticos. Los ángulos de cielo y suelo son bien aprovechados para poder entender mejor a un campo de batalla. Es un aspecto bien llevado a cabo, siendo adecuado al clima de la serie. Introduciendo generalmente a los personajes, se puede decir que son demasiados a nivel cantidad y todos ellos relevantes, poseen un trasfondo, desarrollo y dimensión de los mismos asignados, haciéndolo así ordenados ante la escritura y sobre todo se llega a entender los roles que se quieren caracterizar, las aspiraciones a las que van y hasta la función satírica de algunos personajes que se los puede llegar a comprender teóricamente como unidimensionales, pero el mismo anime da esta impresión para que se entienda algún tipo de idea que según otros personajes puedan considerar estúpido, ilógico, inmoral en personas con un rango político que les permite accionar. Posteriormente profundizaré más en aspecto de los personajes. La trama es perfectamente desarrollada sin dejar cabos sueltos respecto a los detalles más importantes. Se ejecuta bien cuando el enfoque está llevado en que los personajes giren sobre la misma y también cuando la trama posee una repercusión consciente sobre un personaje. La trama en sí es la estructura que unifica de una manera increíble a los siguientes aspectos. Dentro de este aspecto, las relaciones entre personajes han sido hiladas de una manera realmente precisa y exitosa. Además que cada manera de desarrollar las mismas ha servido para armar relevos entre ellos, sin acotar directamente a lo que estaba sucediendo fuera del contexto en el que se empezaban a armar las relaciones. El sentido y el peso que llevaba esto era para empezar a dar parte del carácter en algunos personajes y en otros, solo dar una profundización necesaria. En el aspecto de las conexiones, debo decir que tan solo una resalta por lo forzada que se ve dentro de la trama, y es la relación amorosa entre Julian y Kateros. Posee un impacto dinámico demasiado binario,
lo que hace que dentro del periodo de desarrollo la relación no llegue a un punto de inflexión que haga sentir la conexión de una manera humana o cálida. El resto de ellas comparten una ejecución de periodo de unión increíblemente bueno, y las individualidades de periodo afectivo, como las de Mittermeier respecto a Royenthal y el hijo, o las de periodo de unicidad entre Jan y la teniente, también son ejecutadas a la perfección. La guerra en sí, a nivel desarrollo, posee todo lo necesario: definición de atmósfera, definición de bandos, definición tecnológica, contexto socioeconómico de los bandos, capacitación de los mismos, aprehensión respecto al pasar de distintos para cada bando, formación de motivos, distinción política. Todo esto en un timing perfecto, sin ningún cabo suelto. En pocas palabras, posee definiciones de escritura perfectas. La dimensionalidad de las guerras existente en la leyenda de los héroes galácticos desde el primer momento es realmente precisa con la realidad. La intención de mostrar una guerra tal y como es logrado, desde comentarios de algunos personajes, preparación de ambiente, desgaste en general y sobre todo la aplicación en tiempo real. Esto es prácticamente lo equivalente a un personaje tridimensional. El tiempo en el que una guerra vaya mostrando sus detalles y sus movimientos deben estar coordinados dependiendo al tiempo que el autor quiera dar. Y claramente, el tiempo real de la misma en combate es correcto. Esto es uno de los aspectos que más se pudo llegar a estudiar dentro del anime. El concepto de guerra no solo está acompañado a un nivel táctico, sino que cultural. Dentro de lo más notorio, se puede notar en la cantidad de nombres de sus personajes, recordando a íconos históricos dentro de lo que es el mundo de la política y guerra. Por otro lado, a nivel táctico, se da un espacio para saber qué planean hacer los personajes, los contratiempos que poseen, el avance dentro y fuera del campo de batalla. Todo esto es sumado al ambiente excepcional de guerra. Como punto final, pero no menos importante, la filosofía de guerra es uno de los rasgos más predominantes en los personajes como Jan o Reinhardt. Para dar un marco a la situación, la filosofía de guerra es aquello que ha ayudado a sobreponer estrategias de desgastes, batallas tácticamente difíciles, el causante de grandes derrotas históricas, lo que marca tu posición inicial, entre tantas cosas. Prácticamente es lo que llega a dar una estirpe, lo que es todo relacionado a una determinada línea de pensamiento que funcione como subordinante para poseer una filosofía dentro de esto. Ahora, yendo al punto, tanto Jan como Reinhardt poseen estilos distintos, en situaciones distintas. Ambos han estado favorecidos y desfavorecidos. Dentro de la historia, la alianza ha sido más desfavorecida. Pero, ¿qué hizo que se sobreponga tantas veces a un resultado pronosticado en contra? Lo anteriormente mencionado como la estirpe es lo que hizo sentir un ambiente moral distinto entre la alianza y el imperio. Es un detalle marcado de manera perfecta también por el autor. Como Bittenfeld tiene la suya subordinada por el honor y el prestigio del imperio, como Royenthal tuvo en el momento de la rebelión, entre tantos escenarios presentados, aquello que ha manejado la guerra desde lo mental. Es uno de los aspectos más comunes, pero no por eso significa que sea malo, sino todo lo contrario. La espontaneidad con la que el anime expresa los aspectos psicológicos es sumamente precisa y acertada. Las secuelas, el manejo de la moral, de la ética, esto se puede observar en mayor enfoque hacia Reinhardt, antes y después de Westerland, antes y después de Kirkeis, antes y después de las conquistas más grandes, refiriéndose a los protagonistas. Pero de todos modos, el anime se encarga de poder hacer este trabajo en grupos minoritarios, en personajes secundarios, primarios y el pueblo, que puede tener un sector predominante no activo dentro del anime, porque si bien sí es aquello más predominante a nivel social, dentro de la escritura y enfoque de los capítulos se le da un rol pasivo, así no hay interferencias muy grandes dentro de ciertos arcos. Con esto se evita la sobrecarga. No obstante,
también tienen su repercusión psicológica. Tanto la instrucción en guerra como políticas tienen la cohesión de poseer el mismo peso y la misma ejecución dentro del anime. Los aspectos políticos son definidos en tres grandes rasgos. El primero es el rasgo ideológico activo. Dicho rasgo se basa en el tipo de ideología que se sitúa dentro de la atmósfera, como la actual, convirtiéndose en la ideología presente. O sea, que hablamos de los rasgos democráticos de la alianza y los rasgos aristocráticos de la dinastía Golden Bough, a lo que nos lleva al segundo rasgo, el ideológico popular. Y aquí es donde entran dos grupos que se hicieron conocidos en el anime. Los grupos de la muerte, donde había un subgrupo de conservadores dentro de la alianza, y los rasgos autocráticos encabezados por Reinhardt durante la guerra civil. Si bien sí no fue un movimiento con un génesis 100% popular, se le atribuye este rasgo debido a su función. Dicha función viene del apoyo de las internas militares, de ser una ideología nacida como una subfuerza dentro de la predominante, que era la dinastía en ese entonces. Dicha fuerza fue disputada posterior a la muerte de Friedrich IV, con la posterior sucesión de Erwin Joseph II, apoyado por Reinhardt, desencadenando la usurpación del trono del puesto de Kaiser, a través de una guerra civil. Como resultado, una vez que la forma de gobierno dirigida por Reinhardt se ejecutó, comenzó a obtener apoyo popular en una dimensión ya social y de rol. El tercer rasgo es el rasgo histórico, parte que une a la historia de Fesam, la fuerza de las creencias, y también permite saber el génesis de la alianza. Pero no es el caso. La función de este rasgo nace en la fidelidad de una ideología que ha sido presente, no de manera activa, sino más bien de manera histórica. Es a lo que se encara plenamente el terraísmo. Incluso para formar más fuertemente su ideología, mencionan la discordia previa a la caída del Imperio de Roma, defendiendo así su premisa. Como aspecto final de la política, dentro del anime se llega a apreciar la formación de que una ideología está subordinada por sus acciones, pero que no siempre puede ser 100% ejecutable, denominando a las ideologías como una manera en base de actuar, pero una utopía de lograr. También se definen estructuras, en las cuales da tiempo de desarrollo a los personajes para empezar a demostrar su línea de pensamientos respecto a su realidad presentada. Jan declara en las sesiones donde es citado por sospechas hacia los políticos presentes que, si la defensa de nuestra patria y autosacrificio son tan necesarios como usted dice, ¿por qué no lo hacen ustedes primero? Haciendo referencia a que hay gente que toma ventaja de la guerra, o Reinhardt percatándose de lo creíble y honesto que puede ser una forma de gobierno planteado así, que según sus mismas palabras, para obtener la fe de la gente en el sistema, deben existir dos cosas: juicios imparciales y tarifas fiscales imparciales. Uno de los aspectos más determinantes ha sido la manera en la que la información fue distribuida. La división consta en documentación, personajes, narrador, minidocumentales. Por esta parte, el trabajo es muy claro, pero a la vez es discreto. Queda detalles del espectador. Esta realmente es una de las formas más fáciles para distribuir información general, tanto actual como de años anteriores y detalles a futuros. Es el medio más usado como canal para poder exponer información. Aquí vemos un uso más descriptivo y también usado para detalles. Lamentablemente, este es uno de los puntos negativos y bajos. Un recurso abusado por demasía. Al ser omnisciente el narrador, actúa como simplemente una voz que utiliza un dictado de información que se precise, pero en ciertas ocasiones lleva al punto de adelantar hechos o en los adelantos hacer una sinopsis entera del capítulo a seguir. Muy mal manejado, la verdad. Finalmente, la forma donde más información densa se pudo exponer sin necesidad de rodeos se ejecutó en forma de capítulos de introducción de algunos mini documentales que sirvieron muy bien para dar a entender cuestiones de la trama. Como conclusión, La leyenda de los héroes galácticos es una obra maestra dentro de la animación.
en ejecución, en ritmo, en uso de los elementos, en aprovechamientos de recursos técnicos. Todo, absolutamente lo que tuvo a favor en sus 110 ovas, se explotó de manera tal que en su estructura interna y externa queda un acabado de gran nivel. Sin duda alguna, es un vistazo obligatorio.